Instrumentación en la industria petrolera. Puntos a exponer: aspectos técnicos de la industria petrolera. Origen del petróleo, composición del petróleo, tipos de petróleos, técnicas de producción del petróleo, descripción geológica, instrumentación en el proceso de extracción del petróleo en el campo. Definición y descripción. Instrumentación. ¿Qué es la instrumentación en la industria petrolera? Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, en la regulación, en observación, en transformación, en seguridad de una variable dada de un proceso productivo. Aspectos técnicos de la industria petrolera. Origen del petróleo. Partamos de su historia. Según Heródoto, el alquitrán era utilizado para las construcciones en Mesopotamia durante los años 6000 a.C. Los alquimistas coptos desarrollaron los principios de la destilación entre los años 100 a 600 después de Cristo. La industria petrolera propiamente dicha comenzó en Rusia en 1735, en los Estados Unidos en 1860. Composición del petróleo. Fundamentalmente está constituido el hidrocarburo o compuesto por dos componentes químicos, es el carbono y el hidrógeno. Unidos estos forman un anillo o ramificaciones saturadas. Como podemos ver en la imagen, el hidrocarburo tiene esta ramificación y la parafina. Tipos de petróleo. Normalmente en la industria petrolera se les conoce como tipos de crudos debido a que así se le extrae en el campo petrolero. No todos son crudos, son semejantes y bien pueden considerarse como productos no homogéneos. Ejemplo de destilación primaria. El petróleo crudo pasa a una pequeña bomba, donde el cual pasa a una bomba calentadora, donde la temperatura es de 270 a 290 grados Fahrenheit. Y luego pasa a un proceso de desaladora, pasa por procesos de electricidad y corrosión. Y luego vuelve al calentador de bomba, donde la temperatura ya es un poco más elevada, 470 a 500 grados Fahrenheit. Y luego pasa al calentador, donde el petróleo crudo ya supera la temperatura de 640 a 700 grados Fahrenheit. Y finalmente pasa al fraccionamiento, donde ya reparte los gases más livianos a la parte de arriba y los pesados abajo. Como podemos ver, el gas combustible, la gasolina, el octano y la nafta, el combustible destilado, los crudos residuos. Técnicas de la producción del petróleo. Descripción geológica. Esta se realiza en cuencas sedimentarias que son las rocas que han participado en la formación de los sistemas montañosos terrestres de las tres clases. Como podemos observar en el gráfico, el agua, el petróleo, el gas. También estos estratos pueden formarse impregnable, estratos rocosos, trampas anticlinales, trampas estratigráficas, trampas provocadas por falla.
Instrumentación en el proceso de extracción del petróleo en el campo. Definición. El proceso de extracción del petróleo es el levantamiento, tratamiento del petróleo crudo de los pozos productores, con fines industriales de la investigación o aprovechamiento. El petróleo crudo normalmente no se utiliza en su estado natural, debido a que se debe elaborarse por destilación, desintegración catálica. El petróleo se deriva por diferentes productos como son la nafta, el queroseno, gas común, gases crudos del petróleo, gases propano, gas diésel, diesel oil. Instrumentación. Generalmente se basa en dos puntos. Variable es una cantidad u otra condición que está sujeta a cambios que pueda regularse como temperatura. Instrumento de medición. Este equipo es capaz de detectar los cambios de una variable con un mecanismo que convierte estos cambios en una formación lógica. Clasificación de los instrumentos. Instrumento de campo es aquel instrumento que se instala continuo al proceso en algunos puntos de medición. Deben estar provistos y capacitados para soportar los rigores ambientes, los fluidos que conducen las sustancias corrosivas. Normalmente su manufactura es bastante robusta. Instrumento de panel o tablero de control. Se instala el instrumento para lo general. Es una sala con un ambiente controlado y censa la medición por medio de señales normalizadas de transmisión. Señales analógicas son aquellos señales que se contienen la información en grado de la variación del medio utilizado en un sistema de medición o control que se utiliza un fluido. Señales digitales. Estas son señales normalmente utilizadas por los equipos digitales. Por su instalación, según su forma de instalarse, estos se clasifican en instrumento de campo e instrumento de panel de control. Los instrumentos son instrumento de medición, transmisores, sensores, controladores, actuadores. Sistema de transmisión. Como podemos ver en el gráfico, tenemos neumático de presión, eléctrico corriente, eléctrico de duración de pulsos, eléctrico de codificación de pulsos. Como podemos observar, cada uno tiene diferentes señales. Instrumentos utilizados en la extracción del petróleo por su urgencia natural del fluido. Normalmente, los pozos productores de petróleo, cuando se inicia la extracción del petróleo, algunos de estos yacimientos poseen suficiente presión en el fondo pozo y se explotan por su urgencia natural de sus propios. El empaque de producción, arenas productoras, válvula de corona de lodo o de brazo, muestra anular. Evaluar la seguridad. Método de extracción de panel o su urgencia natural. Como podemos ver en el gráfico, tenemos un registrador de presión, válvula corona, válvula de brazo, el niple, línea de flujo, toma muestra, válvula muestrea, línea de gas, válvula anular del revestimiento de producción, válvula anular, zapata, tubería eductora, megadrill, obturador, arena productora y zapata de fondo. A continuación voy a mostrar las partes de la torre de perforación y la mesa rotaria. Como podemos ver, aquí tengo mi mástil y mi mesa rotaria. Voy a pasar
a conocer las partes de la torre de perforación. El bloque corona, cable de perforación, el monkey, el top drive, la tubería de perforación, la casa del pero, la zaranda, la rampla de perforación, las BOPs y el bit. Como podemos ver, tengo aquí mis trépanos. Tengo un trépano Quimera y un trépano PDC, como nos puede observar. Y bueno, con eso voy a concluir mi exposición.